trabajar nuestra luna, la luna de nuestra carta natal. Bien, mi luna está en un signo y por ende en un elemento. Ok, mi luna tiene talentos o virtudes o luces, pero también tiene mecanismos, tiene esos puntos que conecta con mi infancia y que es lo primero que más cómodamente le sale a la hora de responder emocional y vincularmente. Y acá lo que estamos tratando de hacer es poder ver, bueno, cómo trabajo esos mecanismos o esas partes eh, no tan conscientes de la propia carta. Y acá esta es una de las grandes claves, ¿sí? Por eso hice la introducción de los elementos, que es entender que los elementos se acomodan por pares de opuestos, ¿sí? Elementos por oposición. ¿Cuáles son los dos juegos de pares opuestos? Bueno, por un lado el elemento fuego es opuesto a la tierra. Son todos completamente opuestos en términos de velocidad, de temperatura, de registro, de movimiento. Y por otro lado, el otro par de elementos opuestos es el aire y el agua. El aire y el agua son totalmente opuestos y a la vez complementarios entre sí. Y acá, eh, el ejemplo es que una persona cuya luna esté en Tauro, que es un signo que pertenece al elemento tierra, podrá tomar información y será interesante ver qué tiene para ofrecerle, qué tiene para enseñarle, para brindarle y para ampliar su propia mirada el elemento opuesto, que en este caso es el fuego, ¿sí? Esta es una de las claves que tenemos que ver. Yo reconozco mi luna, mi signo y mi elemento natal, ok. ¿Cuál es el elemento que tengo enfrente? Bien, ese es mi primer aliado que tengo que tener en cuenta. Y acá quiero mostrarles con ejemplos cómo se manifiestan en las lunas por elementos estos mecanismos y estos talentos. Voy a ir lento. Díganme si venimos bien. Yo me siento que estoy yendo a quinta, pero díganme si venimos bien. Ok, 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 ok. Ahí suben los deditos, me encanta. Bien. Bueno, igual va a haber espacio para compartir, ¿eh? Preguntas, ahí abrimos el chat luego, anótenlas si están surgiendo. Eh, bueno, acá tenemos ejemplos puntuales en donde seguramente se sientan interpeladas, identificadas, se puedan ver, ¿sí? Bien, acá tenemos a los primeros dos elementos opuestos, fuego opuesto a la tierra, ¿sí? Un típico mecanismo que tiene una luna de fuego, una luna en Aries, una luna en Leo o una luna en Sagitario, es acelerarse, volverse productiva o ansiosa. Son distintas formas de que se manifieste el acelere, ¿no? Interno. Me pongo a hacer cosas, me lleno la agenda, me anoto, me junto con tal, después vengo acá, voy, arreglo, desarreglo, me muevo. Ese es uno de los principales mecanismos. ¿Por qué? Porque el fuego está muy asociado a la velocidad y al hacer, y ese es el terreno conocido, el terreno seguro, el terreno que seguramente estuvo presente en mi casa cuando yo era chiquita, ¿sí? Un ambiente acelerado, hiperproductivo, veloz, quizás violento, que me aceleraba a mí también. Bien, ¿cuál es el talento de una luna en fuego? Insisto, una luna en Aries, una luna en Leo o una luna en Sagitario. Asumir riesgos. Si algo caracteriza a este elemento y a estos tres signos, y principalmente cuando está presente en la luna, es la valentía, identificar cuál es el límite conocido e ir un poquito más allá, trascenderlo o al menos coquetear con ese límite, ir hacia allá, asumir riesgos, movernos más allá de lo que conozco. ¿Por qué? Porque el fuego no piensa en general y no es, digamos, esto está bien porque tiene que ver con su propia naturaleza. El fuego se mueve por instinto, lo que mueve desde la tripa. No tiene lógica ni pensamiento, ni tampoco se conecta en principio. Después lo va a hacer, pero a priori no le nace pensar y calcular o sentir. El instinto, lo que se mueve adentro y se mueve. Bien, esto es el fuego.
¿Qué pasa con el elemento opuesto? ¿Qué pasa con las lunas en Tauro, las lunas en Virgo, lunas en Capricornio? Uno de los principales mecanismos de esas lunas es el quedarse por demás en un lugar o estar de forma inercial, ¿no? ¿Qué es inercial? Que si yo estoy cómoda acá, salvo que venga algo por fuera y me mueva, y yo sigo en esta, sigo acá, sigo haciendo lo mismo, sigo en este vínculo, sigo en este trabajo, me sigo moviendo de la misma manera, sigo con la rutina, porque a mí me da comodidad, porque para mí es un área segura, porque muy probablemente en mi infancia se afectivizó mi entorno, mi mamá o quien me haya maternado y en mi casa, el ordenar, organizar, que tengamos cierta previsión de lo que va a suceder o de lo que hay y circula, eso está bien y entonces, y hay que mantenerlo porque lo bueno es generar rutinas, ¿sí? Esto es todo lo que hay detrás de este mecanismo, ¿sí? Es complejo, no da para abordarlo en esta clase, pero sí se los voy compartiendo como para una decir, ah, bueno, ok, por eso viene este mecanismo que yo tengo. ¿Y cuál es uno de los grandes talentos que tiene una luna en Tauro, en Virgo o en Capricornio? La paciencia, ser paciente, tener un vínculo con los procesos, entender que todo tiene su tiempo, que la vida es un ciclo dentro de otro ciclo, y que esos ciclos justamente tienen momentos en los que quizás no hay movimiento aparente, quizás es interno, quizás yo no lo veo, pero necesito ese tiempo de quietud para después poder moverme. Todo eso lo entiende la Tierra. La Tierra está ligada a la semilla, al proceso de germinación, a la sucesión de las estaciones, procesos que necesitan de esto para poder ser y florecer y a la vez luego deshojarse y así continuar. Entonces, teniendo este panorama, fíjense ustedes, ahora les voy a compartir un poquito más, cómo los talentos de estos elementos que son opuestos pueden acompañar muy bien para los mecanismos que tienen justamente, ¿no? Las lunas opuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Una luna en Aries, Leo o Sagitario que nos solemos acelerar cuando nos sentimos en peligro, cuando lo primero que surge, ¿no? La inseguridad nos hace responder desde el acelere. Si pudiéramos conectarnos con la tierra, que es el elemento opuesto, haríamos contacto con la paciencia, ¿sí? Con esto de ser pacientes, de entender que todo tiene su tiempo, que no es necesario que me abarrote de actividades para poder estar segura, sino que incluso el no hacer nada también está bueno y va a ser necesario darme espacios o tiempos para el no hacer, que ese es otro gran talento de la tierra, ¿no? Que está muy ligado al disfrute, al ocio, a no tener que hacer justamente. Y si nos vamos al mecanismo de la Tierra, que es esto de volverse inercial, repetir siempre lo mismo porque es una zona conocida, justamente el fuego, que es su elemento opuesto, le va a poder brindar el asumir riesgos, el ir más allá de lo conocido. Ok, claro, me viene bien y yo ya conozco y sé que si repito esta rutina está buenísimo, pero ¿y si la cambio? ¿Qué onda si hago un micromovimiento? ¿No? Que ese es un término que está muy bueno para la Tierra, porque todo lo grande asusta, ¿no? La Tierra es procesual. Ok, quizás no moverse de una y hacer un recontramovimiento que le puede dar más pavor e incluso mayor parálisis. Pero pequeño, pequeño movimiento, un pequeño gesto que le invite a cambiar, incluso girar, ¿no? Veo las cosas desde esta óptica, bueno, a ver si me muevo un toque, ahora qué pasa, si lo veo distinto. Eh, y esto para mostrarles cómo justamente los elementos por oposición complementan muy bien desde su mecanismo y para poder trabajar, perdón, desde sus talentos y para poder trabajar los mecanismos propios de la luna. Ahora vamos con las otras lunas. Lunas en aire.
lunas en Géminis, lunas en Libra, lunas en Acuario. Uno de los tantos mecanismos que tienen estas lunas es la tendencia a querer racionalizar y explicar todo lo que sucede, lo que les sucede, lo que sienten, lo que les dijo el otro. Intentar explicar, y acá le sumo la palabra y entender todo, ¿sí? Porque la explicación quizás tenga que ver con este registro más, o esta acción más de poner palabras, de verbalizar, pero no solo es eso, porque también es la cuestión más del rollo mental. ¿Por qué este vino y me dijo lo que me dijo? ¿Por qué aquel está haciendo, no está haciendo tal cosa? Esto seguramente esté conectado con esto, porque esto tiene sentido si lo pienso así. Y una luna en aire, lo principal, ¿no? Es como lo conocido, es relacionar todo, porque el aire, acuérdense que es vincular, es tender puentes y es conectar, y siempre es un registro mental, ¿no? Racional. Ahora, un talento que tiene la luna en aire, las lunas en Géminis, en Libra o en Acuario, es poder tomar distancia de aquello que sucede. Ahí puse la sana distancia entre comillas, ¿no? Porque bueno, eh, también puede dar para ampliar, ¿no? ¿Qué es sano, qué no lo es? No, no hay un único término para esto, pero bueno, acá obviamente me refiero a esa distancia que me permite observar y no verme atravesada o interpelada todo el tiempo por todo, ¿no? Entonces el aire tiene esa capacidad. Piensen en el elemento en sí, el aire, cuando yo respiro, ¿no? Y tomo aire, hago espacio, se distancia el diafragma con el resto de los órganos del sistema respiratorio, no hay distancia. Si cruzamos la barrera y nos vamos al elemento agua y aparecen ahí entonces las lunas en Cáncer, luna en Escorpio o luna en Piscis, uno de los mecanismos más comunes que tienen estas lunas es el de simbiotizarse, el de mimetizarse con otros, principalmente, ¿no? Es en lo vincular. El límite entre quién soy yo y quién es el otro se desdibuja muy fácil cuando hay un vínculo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, justamente el agua es un elemento que requiere, que necesita internalizar todo lo que tiene que ver con el límite y con lo propio y lo ajeno, es un elemento muy subjetivo. Y entonces, bueno, esta es una de las grandes dificultades o de los mecanismos ante, estoy pensando ejemplos concretos, ¿no? Pero ante siempre estos mecanismos, insisto, yo repito, ¿cuándo aparece el mecanismo de la luna? Cuando me siento insegura, cuando estoy conociendo a alguien o en una relación de amistad, generalmente, vínculo sexoafectivo, candidatos para que aparezca todo esto. Y obviamente que también en otros vínculos, vínculo con nuestras madres, con nuestros padres, obviamente que también con nuestros hijos. Ahí obviamente que van a interferir otras cuestiones, que acá no las vamos a charlar, pero está bueno pensar eso, me vinculo con alguien y cuando aparece el temor, lo primero que hago es responder desde el mecanismo. Si soy una luna en aire, intento entender y explicar todo lo que me pasa, y si soy una luna en agua, me mimetizo con el otro, me hago uno, me fusiono, quiero hacer todo con el otro, quiero saber dónde está el otro y qué hace y quién es, y qué le gusta y qué no le gusta, y estar 24/7 con el otro, y aparece, ¿no? Como ese registro más simbiótico, pero también estas lunas en agua, uno de los grandes talentos que tienen es la sensibilidad, la capacidad de poder ponerse en el lugar del otro. Esta empatía, esta apertura emocional para poder entender, comprender, escuchar, abrazar, literal y simbólicamente, lo que al otro o a la otra le esté sucediendo. Entonces, fijémonos cómo desde los talentos por elementos opuestos, estas lunas pueden complementarse. Y más allá que las lunas, no el elemento en sí. Una luna en aire, luna en Géminis, en Libra o en Acuario, que ante el primer temor que tiene en un vínculo intenta pensar y explicar todo, el elemento agua, que es el elemento opuesto, si puede vincularse, si lo puede integrar, si lo puede vivir,
le va a decir, para un poco, para la moto mental, frenala, no trates de entender todo porque hay un montón de cosas que no se van a poder entender, y sentí, abrite a sentir, a ver qué pasa ahí, con qué te encontrás, ¿sí? Esto de sentir. Obvio que da miedo porque el aire es un elemento, las lunas en aire tienen ahí su vuelta de complejidad, ¿no? Porque el aire es lo más antiluna, si se quiere, decimos, ¿no? En general, a ver, cuando se puede trabajar es buenísimo porque después no, el aire sale muy rápido de los lugares comunes de la luna. Por esto que dice acá abajo, ¿no? Porque puede tomar la distancia necesaria de todo lo que le ocurre. Entonces, una luna en aire, con su mecanismo de explicar todo, cuando se vincula con el agua, puede volverse sensible y habilitar esa sensibilidad, y no necesariamente explicar y entender todo lo que le sucede. Y al revés, una luna en agua, una luna cáncer, en Escorpio o en Piscis, que tiende a esta simbiosis y a esta mimetización, cuando logra conectar con el aire, vincularse con el aire, internalizarlo, este elemento, empieza a ver que es necesario poder tomar distancia, ¿no? Entre lo que yo quiero y lo que quiere el otro, entre mi propia vida, mi autonomía, mis deseos, mis necesidades, y el otro, que el otro forma parte de mi vida, pero no es mi vida, ¿no? Entonces, y esta es un poco la gran síntesis de la clase y de todo este recorrido que venimos haciendo. Claves para el aprendizaje de nuestra luna. Primero y principal, ir más allá de la fragmentación. La mente nos engaña siempre y lo primero que podemos pensar es, ok, el mecanismo es malo, tengo que quedarme con el talento. O, ¿cómo hago para trascender el mecanismo? ¿Cómo hago para superarlo? Obvio, esas palabras o esas preguntas son válidas. Ahora, la idea es poder o sea, integrarlo. No lo voy a poder borrar, no lo voy a poder sacar, forma parte de mi historia, forma parte de la materia de la que estoy hecha, de mis propios recorridos, entonces son mis surcos, son mis cráteres, yo no los voy a poder sacar. Ahora, lo que puedo hoy es tomar conciencia de eso y reaccionar o responder, mejor dicho, accionar desde un lugar un toque más consciente. Primero y principal por nosotras mismas, ¿no? Porque obviamente que actuar continuamente desde los mecanismos puede lastimarnos mucho a nosotras y obviamente que a los vínculos, ¿no? Con quienes nos encontremos. Entonces, el primer punto es este, es verlo, ver cuál es el mecanismo, cuál es ese punto sobre el cual caigo, qué es mi punto ciego, otra vez esto, otra vez vuelvo a sentir esto, o me vuelve a pasar esto, o me posiciono desde este lugar. Bueno, identificarlo. Que todas las que estamos acá por algo estamos, ¿no? Y seguramente estén en ese viaje, estamos en ese viaje. Y bueno, la clave acá, que es la que les quiero compartir, es que el elemento opuesto me trae mucha información de integración, como decimos en términos más de toma de conciencia, ¿no? Que tomar conciencia es ver. Muchas veces está bueno esta simbología, ¿no? Lo consciente es lo que veo, lo inconsciente es lo que no veo, por eso les traía esto de el sol tiene luz propia, lo veo, es el arquetipo de la conciencia. La luna es un cuerpo que no tiene luz propia, sino que es iluminada por el sol, por ende siempre representa ese plano más inconsciente.